Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Estoy muy agradecido por el apoyo que nos han estado brindando desde el inicio de este nuevo proyecto periodístico. Bien, en el día de hoy yo quiero dedicarle el programa entero al tema de la educación, por la importancia que la educación tiene en la formación política, social y económica de un país. Sin educación, sin una educación de calidad, no hay posibilidad de que un país crezca culturalmente. Y si no crece culturalmente, evidentemente se queda rezagado en medio de un avance general de toda la comunidad internacional. De manera pues que, a pesar de todos los tumbos que hemos dado a lo largo de los últimos 20 o 30 años, inundándonos en una conversación relacionada con la importancia de la educación, no hemos tenido la oportunidad o no hemos podido lograr un compromiso real que nos permita realmente, a pesar de las diferencias políticas que nos separan o que distancian a la comunidad política dominicana, hacer de la educación una meta nacional, una gran empresa nacional. Yo creo que ese debería ser uno de nuestros grandes propósitos, porque desde que yo tengo uso de la razón, desde que yo ingresé a la escuela, hace muchos años ya, he estado escuchando a todos los políticos dominicanos, a los profesores, a todos los adultos, a todos los mayores. He estado escuchando de la importancia que tiene la educación en la forjación de una gran nacionalidad, en la forjación de un gran país que sea digno de quienes viven en él. De manera pues que yo creo que esa debe ser una de nuestras grandes empresas en el futuro. Y creo que solo lo lograremos si hay un consenso en la comunidad, en el liderazgo nacional, en la comunidad política nacional, relacionada con la importancia de allanar el camino para el logro de todos los objetivos que nos propongamos para lograr que alcancemos un nivel de educación que nos permita seguir abriendo campo en el ámbito internacional, para hacer de la República Dominicana cada día más un lugar donde todos deseamos vivir, compartir y progresar. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir hablando de este tema cuando regresemos. Continúen con nosotros en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. ¡Feliz Navidad! Supermercados Nacional, la gran diferencia. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Les prometí que en todo el programa de hoy íbamos a hablar de la educación. Y yo creo que el primer paso que debe dar este país para realmente impulsar la educación como una gran meta nacional es declararla en estado de emergencia. Pero esa declaración de estado de emergencia tiene que estar fundamentada o cimentada en un gran acuerdo nacional. En un gran acuerdo nacional que puede dejar a un lado todos los otros temas de discusión general en la República Dominicana. Porque a fin de cuentas, cuando abarcamos mucho, tenemos poca posibilidad de alcanzar todos los objetivos que nos proponemos. De manera pues que yo creo que debemos ir este país no tiene prisa, evidentemente, y no es necesario que nos dejemos aprisionar o nos dejamos ser prisioneros de una prisa indebida, porque el que tiene prisa normalmente llega tarde a los lugares, porque realmente la prisa lo hace tomar el camino equivocado y normalmente se atasca en el trayecto. Entonces yo creo que debemos primero establecer una reunión en la que todo el liderazgo nacional, gobierno, oposición, los sindicatos más importantes, la asociación de profesores, todos los organismos que tienen peso en la educación dominicana deberían concertar un acuerdo para impulsar la educación
una educación de calidad que mejore las expectativas y las perspectivas de la nación dominicana. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en nuestro programa. Bien, estamos de vuelta y vamos a seguir conversando en el día de hoy sobre el tema de la educación. Ya he dicho que el país necesita, sin mucha pérdida de tiempo, concertar un gran acuerdo para impulsar la educación dominicana con un solo propósito: mejorar su calidad. Mejorar la calidad porque educación en sí misma no significa mucho. Si no tenemos una educación de calidad, si los alumnos cuando salen de la escuela, del bachillerato, de las universidades, no tienen la debida preparación para competir en mercados cada día más competitivos y exigentes, en un mundo cada día más interdependiente, con una economía globalizada, entonces las perspectivas del país serían muy reducidas. No importa cuántos profesionales tengamos, si esos profesionales no están en condiciones de competir en un mercado cada día más exigente. De manera pues que tenemos ante nosotros un reto mayúsculo, un reto que significa la concentración o exige la concentración de recursos y de talento para acometer esa enorme tarea que no hemos podido edificar o no hemos podido construir a lo largo de todos los esfuerzos que se han realizado en el pasado, con exceso incluso de recursos para adelantarla. No hemos podido porque nos falta un propósito. Es decir, cuando hablamos de mejorar la calidad de la educación, no sabemos muchas veces de qué estamos hablando. ¿Qué significa la calidad de la educación? ¿Qué queremos lograr con mejorar la calidad de la educación? Lo primero que tenemos que establecer es cuál es el propósito de la educación dominicana. ¿Por qué tenemos universidades? ¿Qué perseguimos con las universidades? ¿Qué perseguimos con las escuelas técnicas y los politécnicos? Con la escuela, con la educación en sentido general. Crear personas, hombres y mujeres dotados de mucha información enciclopédica, hacer buenos médicos, hacer buenos abogados, hacer buenos ingenieros. O porque uno puede ser un buen ingeniero, un buen médico, un buen abogado, un buen periodista, un buen escritor, un buen filósofo. Pero si no tiene un objetivo en la vida, si no estamos formados con un propósito especial con relación a lo que queremos de nuestro país, no vamos a conseguir nada. Yo creo que lo primero es determinar qué perseguimos con un hombre, con una persona bien educada. ¿Qué persigue un sistema de mejoramiento de la calidad de la educación? Yo creo que eso tiene solo una respuesta: hacer ciudadanos responsables. Si logramos que una educación de calidad para formar ciudadanos responsables, tendríamos sin lugar a duda un mejor país. Y yo creo que ese debe ser el propósito de que persiga un gran acuerdo nacional en búsqueda del mejoramiento de la calidad del sistema educativo dominicano. Y eso solo podremos conseguir si hay un gran acuerdo declarando primero, antes que nada, la educación en estado de emergencia para resolver todos los lastres que ha venido arrastrando el sistema a lo largo de toda su historia. Regresamos después de la pausa. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. Bien, estamos de
vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero insistir en el tema de la educación porque es el tema básico del país. Estamos en los albores de un año preelectoral. Todavía no ha comenzado, pero estamos a pocos días de iniciarse el 2023, que es un año preelectoral. Y eso es importante que reconozcamos eso, porque todos los años electorales y preelectorales especialmente, a lo largo de nuestra historia política, desde 1900, desde el comienzo del sistema democrático dominicano, tras la caída de la tiranía de Trujillo, se han caracterizado por reducir la atención nacional de gobierno, de oposición y de todo el mundo en otros asuntos que no tengan relación con el proceso electoral del año siguiente. Es decir, que es un año en que probablemente se reduzcan las prioridades o la atención del gobierno y de todos los entes políticos nacionales con relación a temas fundamentales de la nación para concentrarlo en los intereses electorales del año siguiente. De manera pues que hay que estar bien preparado y saber que tenemos que tener conciencia plena de la importancia de impulsar un sistema de calidad educativa tanto para el sistema público como el privado, porque el año que está a punto de comenzar va a ser un periodo de intensa actividad política. Se quiera o no, lo quiera la Junta Central Electoral o no lo quiera la Junta Central Electoral, lo quiera o no lo quiera el gobierno, lo quiera o no lo quiera la oposición. Va a ser un año de intensa actividad política en que saldrán a relucir con aspereza todas las diferencias que distancian a los dominicanos de un partido y de otro, a pesar de que hemos sido lo suficientemente sensatos a lo largo de nuestra historia para impedir que esas diferencias terminen por destruir lo que tanto nos ha costado construir como nación. De manera pues que yo creo que hay que tener plena conciencia de que el año a punto de comenzar tiene que ser un año en que si acordamos o estamos de acuerdo en dedicar tiempos y recursos para mejorar el sistema educativo dominicano y dotarlo de la calidad necesaria para hacer de ella, de la educación, un instrumento de promoción y desarrollo de la nación dominicana, tenemos que estar conscientes de que tenemos que abrir ciertos requisitos o ciertos espacios en un año preelectoral para atender los problemas derivados de un sistema de calidad, de educación, carente de calidad y en que caracterizado principalmente por lo que muchos dirigentes políticos reconocen y líderes empresariales reconocen, que tenemos antes que nada dotar un sistema que permita que los niños puedan entender lo que es la educación, por qué se va a la escuela y entender y saber lo que leen y lo que escuchan. Y por eso creo que una de las grandes prioridades de un mejoramiento del sistema educativo tiene que estar relacionado con una mayor concentración o dedicación a mejorar el sistema de lectura comprensiva en las escuelas dominicanas. El niño que no entiende lo que lee, que no entiende lo que lee y lo que escucha, probablemente la educación y la lectura le sirve para poco. Regresamos después de la pausa. Bien, para terminar voy a cerrar el tema de la educación que ha sido ocupado toda nuestra atención en el día de hoy. Y yo creo que es necesario, y en eso voy a coincidir con lo dicho por el expresidente de la República, Leonel Fernández, en una entrevista muy interesante hecha en los medios del Caribe, multimedios del Caribe, tanto en CDN como en el periódico Caribe, tanto físico como digital, en el sentido de que es un error entender que hay una relación íntima entre lo que se invierte en educación y los resultados de la educación. Bueno, no hacemos nada con aumentar el 4% de la educación, en eso tiene razón el presidente. Estoy totalmente de acuerdo y yo creo que es cierto lo que él dice, aunque dudo que de algo nos sirva en sus labios, ¿no? Pero yo creo que de nada sirve, no hay utilidad, por ejemplo, en aumentar, si se quiere, ese 4% a un 6% o a un 7%, si no tenemos un propósito
y si no hay un plan definitivo, diseñado, aprobado, resultante de un gran consenso nacional dirigido a mejorar la calidad de la educación, y qué perseguimos con ello. Y evidentemente la educación tiene que ser extrañada del ámbito político nacional, el ámbito partidario, quiero decir, ¿no? Y que la educación no sea un tema electoral, porque normalmente cuando un tema prioritario son objeto de debates electorales, normalmente la demagogia lo absorbe, lo destruye y lo distorsiona. De manera pues que echemos a un lado en este año preelectoral que se avecina el tema de la discusión alrededor del tema de la educación dominicana, siempre y cuando esa discusión no se use como un tema de debate político partidario, sino que sea, si llegara a ser un tema de debate, sea un tema de debate nacional, con un solo y único propósito, de que la educación esté por encima de los intereses partidarios, y que la educación, el mejoramiento y la calidad de esa educación tienen que estar por encima de todos los factores que puedan intervenir y de todos los elementos que puedan ser objeto de discusión en un año que realmente va a ser muy difícil, porque además de ser un año preelectoral, la situación internacional parece cada día más difícil. Estamos enfrentando en Europa y en el resto del mundo que son escenarios de guerra ahora por la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos casi al borde de uno de los inviernos más crudos de los últimos años, que incluso lejos de apaciguar el ímpetu de ese conflicto bélico, probablemente lo incremente. Y como consecuencia de ello, los efectos económicos de ese conflicto van a repercutir a nivel mundial, y evidentemente la República Dominicana no se va a liberar o no se va a quedar exenta de los efectos de ese conflicto, porque evidentemente estamos hablando de una economía globalizada, una economía cada día más interdependiente, en que lo que ocurre en un lugar tiene repercusión necesaria en otro lugar cuando hay una estrecha relación en la comunidad internacional. De manera pues que yo creo que es importante que estemos conscientes en el año que se avecina de que la educación tiene que quedar al margen del debate demagógico y del debate partidario, que solo tiene como un propósito destruir al adversario para ganar el proceso electoral y asumir el poder el año siguiente. Bueno, espero que estén de acuerdo con lo que he dicho y que estén dispuestos a poner la cuota que le corresponde en el gran esfuerzo nacional para mejorar la educación y hacer de ella un instrumento de paz, de convivencia y de progreso para la República en que nacimos. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Será hasta la próxima.